Ahora vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y le invito para que abra su Biblia. Vamos a estar viendo en 2 de Samuel, capítulo 24. Y si tú abres tu Biblia pensando en todo lo que estamos viendo y observando en nuestro mundo, en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestra nación, yo creo que si abremos la palabra de nuestro Dios, también vas a leer sobre pestes, sobre enfermedades, sobre temor, sobre miedo, sobre pánico, a pesar de que fue escrita hace unos milenios. Y esto es lo interesante de la palabra. Y yo creo que, como les he dicho, la Biblia puede ser un libro antiguo, pero sus verdades son presentes. Si usted la lee, es viva y eficaz y le va a hablar al momento en el cual usted esté pasando lo que esté pasando. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Así que el tema que estaremos viendo hoy, de una peste a un pesar. De una peste a un pesar. Con lo que está pasando hoy, me puse a orar. Bueno, Señor, ¿qué quieres que le comparta a tu pueblo? Yo tenía otro tema, pero tal vez lo podamos compartir después, pero me encerró más el Señor con esta historia que me encontré de David, y muy parecida a lo que está pasando y aún lo que ha pasado en estos días nuestra nación antes del coronavirus. En realidad, en la mayoría de las personas no había pesar en ellos, no había arrepentimiento en ellos, no había un sentido de espíritu de: Señor, aquí estoy, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, quiero buscar tu voluntad. No había pesar, o mucho pesar en las personas. Y a mediados de marzo, como usted sabe, tal vez usted ya lo hizo y si no lo ha hecho, hágalo, inició el censo de los Estados Unidos, y al mismo tiempo también nos llega la plaga. Y esto es lo interesante de la palabra, que hay una historia muy parecida en la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia ahí, su mano, está en 2 de Samuel, capítulo 24, y voy a leer la historia para que usted capte la idea de lo que estaremos compartiendo. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Y después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Dan-Jaán, a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y menciona los lugares donde ellos fueron. Después que hubieron recorrido toda la tierra, versículo 8, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Fue lo que tardaron en contar todas las personas. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Entonces, él estaba contando lo que era su ejército en sí. Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres, que el coronavirus hoy creo que afectados van más de 1,000,000. Y dice el 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora. Antes de seguir en el texto, ¿sabe qué es lo interesante en esto? Usted recuerda las plagas de Egipto y usted aquí mismo está leyendo eso, que era un ángel. Y esto es lo interesante. Podemos decir, es un virus. Sí, es un virus que en sí ataca y mata el cuerpo o afecta el cuerpo. Pero qué interesante que tanto en este como en las plagas era un ángel. Entonces vemos que hay inteligencia detrás de esto y que Dios lo permite. Y dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Padre celestial, pedimos tu sabiduría, Señor, pedimos tu entendimiento para poder entender y recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dicen los libros de la historia, a lo que hemos leído un poco de ello, tal vez usted ha escuchado de la batalla de San Jacinto. Aquella gran batalla se peleó el 21 de abril del año 1836. Y algo interesante, que en esa guerra se ganó la independencia de Texas. Y en esa guerra, aparte de ello, se ganó, creo que de México, al conocimiento que tengo de ello, bajo el mando de Samuel Houston. Y ¿sabe cuánto duró esa guerra? 18 minutos. Nada más, 18 minutos. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo estaba jugando y aparte también estaba en siesta. Santa Ana y sus soldados, como quien dice, estaban roncando, estaban tranquilos, no estaban alertas en todo ello. ¿Y sabe qué me pone a pensar esto? Que tanto para David como para nosotros, a lo que estamos viendo hoy en el 2020 y el mundo sobre todo, este peste nos llegó de sorpresa también. Todo mundo en fiesta, todo mundo inadvertido de esto, distraído en un sentido. Y qué interesante que nos encontró en pachanga o en fiesta o no sé en qué más. Pero el rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban ahí con él: vayan y averigüen y hagan un censo con el pueblo de la población y saber cuánta gente tenía. Y esto es lo interesante en esto, que Joab le dice que Dios se lo multiplique, que Dios te dé mucho más, hasta 100 veces. Y hasta le dice al final: ¿qué pretendes con esto, David? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Pero la orden del rey fue sobre Joab, no le hizo caso, lo ignoró, no tomó el consejo de él, ni el capitán, o los capitanes de su ejército. Esto era el peligro, y era un peligro. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver que la gente haga un censo? Bueno, en esas culturas de los tiempos de Israel había un principio. Si usted tiene su Biblia, en Éxodo capítulo 30, versículo 12, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. David no hizo eso, no dio ningún rescate. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, en las culturas judías de esos tiempos, un hombre sí tiene el derecho de contar: esta es mi pertenencia, esto es mío, esto es lo que yo tengo. Estás al 100% en tu derecho para que tú cuentes lo que tú quieras. Pero lo interesante que hacer el censo de lo que no le pertenecía, lo que vemos aquí, a David se le olvidó que el pueblo era de Dios, que el pueblo no era de él. Y así nos pasa a algunos pastores también. Pensamos que las ovejas son nuestras y las trasquilamos, pero no, señor, las ovejas son de Dios, le pertenecen a Dios, y solo Dios tenía el derecho de hacer un censo, no David. Y esto en un sentido hizo molestar a Dios. Y si David lo hacía, debía de hacerlo porque Dios le dijo: no, yo siento hacer esto. No, señor. Y Joab quiso hacer a David entrar en razón, pero no lo logró. Y todo lo estaba haciendo, si leemos todo el contexto, por orgullo y soberbia.
vio que había crecido, he prosperado, voy a las batallas, las gano y en todo mi reinado, fíjense lo que he logrado. Y se nos sube el orgullo, como dijo un teólogo llamado Juan, se nos olvida o se nos sube el orgullo a la cabeza y se nos olvida que somos hechos del zoquete. El zoquete es polvo, pero ¿sabe qué? Vio que había crecido, vio que había prosperado Israel en muchos lugares y sobre todo su reino, confiando en números y olvidándose de Dios. Y los resultados mostraron que había 1.300.000 hombres de guerra entre las tribus de Israel y de Judá, conforme al versículo 9. Entonces, si uno se pone a contar las familias también de estos, había un promedio de 6 millones de personas en Israel. Usted sabe que hoy en día también en este 2020 se está llevando a cabo un censo, pero sabemos que uno de los propósitos es para canalizar la ayuda en las familias, en los condados y en las ciudades. Tal vez si vemos, entonces pastor está comparando a Trump con David. No estamos diciendo esto. Yo creo que Trump en sí no está actuando con orgullo. Es una cultura que tenemos para el bien de nuestra nación, de nuestros estados y de nuestros condados. Y sí, si decimos, pues Trump también quiere saber cuán poderoso es, él no está haciendo eso. Pero ¿qué tal si a través de este censo Dios está hablándonos también? O a través de esta pandemia Dios quiere decirnos algo. Y yo creo que tal vez Dios ha enviado esta peste, así como el tiempo de David, para hacernos volver a Dios. Tal vez ese sea el propósito. Qué casualidad que un censo y que una peste. Ahora también un censo y una peste. Y si conocemos la historia al final, nos damos cuenta que es lo que quiere Dios. Vuélvanse a mí. Y tal vez esta nación se está desviando de Dios. Porque todos sabemos que este país fue fundado sobre principios bíblicos en cualquier área. Y a veces decimos, no, es que tenemos que hacer un lado la iglesia y el Estado. Cuando la palabra dice que Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no estaba hablando de política, estaba hablando de dinero y de diezmos. Así le debes un tanto al gobierno en tus taxas y también a mí me pertenece otra parte. Pero qué interesante en esto, que sí, una nación fundada sobre Dios. Y hasta en nuestras monedas, ahí encontramos una nación bajo Dios. In God we trust. Y gloria a Dios por ello. Es una nación así que se representa como cristiana. Pero la pregunta es, ¿realmente lo seremos? Pero después de haber hecho el censo al pueblo, a David le remordió en su corazón. Él se arrepintió, Señor, perdóname. Tal vez sin conocer ese versículo, el Espíritu Santo lo hizo saber, estás mal lo que tú estás haciendo. Y le dice él al Señor, Señor, he cometido un grave error, he pecado contra ti y te pido que me perdones. Y eso es la misericordia de nuestro Dios. Y Dios le envía al profeta Gad y Dios le propone 3 castigos y él elige uno de los castigos de esos 3. En primer lugar, ¿quieres 7 años de hambre? Ahí en pantalla están los 3. 7 años de hambre. ¿Qué significaba eso? Sí, morían algunos en Israel, pero David y su familia estaban seguros. Como son de la realeza, el hambre no los iba a tocar a ellos. Ellos iban a ser alimentados y los ricos aparte también iban a sobrevivir con toda su inversión que ellos tendían para aparte, porque entonces si había escasez, la realeza estaba bien, pero la nación tenía que depender de otras naciones vecinas. Y en segundo lugar le dice, bueno, primero 7 años de hambre. En segundo lugar, 3 meses huyendo, perseguido por tu enemigo. Él se pone a meditar y a pensar en esto. Sí, mueren algunos de Israel, pero había un decreto de que el rey y su familia no podían ser tocados, fuera lo que fuera. Y en su mayoría, a lo mejor aquí nada más iban a morir algunos soldados. Y nada más, a consecuencia de las guerras de las naciones vecinas. Pero lo tercero, 3 días de peste en tu territorio. Y esa fue la que escogió David. En vez de caer en un hambre, en vez de caer con el enemigo, Señor, mira, yo prefiero caer en tus manos. Y él fue lo que dijo. Y sí, iban a morir algunos en Israel, pero también aquí no había discriminación. Iban a ser afectados también el rey, la realeza y su familia sin discriminación. Vemos aquí ricos, pobres, influyentes, poderosos de la realeza, gente común y corriente recibiendo el castigo. ¿Acaso no era lo justo? Mira, pues ahí por todos, pero uno pensaría,
pues el problema fue el de él, porque él es el que debe de haber sido castigado, y él y la familia, la realeza y el equipo de él. Y es lo que uno pudiera estar pensando, ¿por qué yo debo de llevar el pecado de otros? Pero esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estar orando por nuestro presidente. ¿Para qué? Para que él tome decisiones sabias. ¿Sabe por qué? Porque lo que él haga, las decisiones que él tome, sean buenas o no, a nosotros nos va a afectar. Por eso siempre decimos, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestra nación y su gabinete, para que tomen decisiones sabias, porque nos va a llegar a nosotros también. Esa es una realidad. ¿Qué le responde a Dios David? El versículo 14 dice: entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Aún así, Dios tuvo misericordia de David. ¿Y por qué? Porque David toma la elección y dice el 15: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿A consecuencia de qué? A través de esta pandemia que sería en ese tiempo, o esa peste, como dice ahí la Biblia. Entonces, cuando el ángel, dice el texto 16, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y esto es lo interesante de nuestro Dios. Él tiene el poder de parar esta peste. Él tiene el poder de parar esta pandemia. Y hay unas claves aquí que nos enseña la palabra de Dios para detener esta pandemia, lo que vemos. Y dice el texto: detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Es entonces que David reconoce aquí su pecado. Y dice el 17: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Que era lo justo, que era lo correcto. Pero qué interesante que aún Dios no tomó en consecuencia a más personas. Y el profeta, de parte de Dios, le dice: mira, quiero que construyas un altar para mí, para ofrecer sacrificio a consecuencia de esta peste. Y así compró David la era de Arauna, a lo que vemos, por 50 siclos de plata, y construye un altar al Señor ahí. ¿Para qué? Para tener esa comunión con Dios, buscarlo nuevamente porque se había alejado de él. Y dice el 18: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. David quería transformar, a lo que vemos aquí, este lugar donde la paja era separada del trigo, a un lugar de sacrificio y adoración, para encontrarse ahora con el ángel de Jehová. Que ese ángel de Jehová es Dios, que viene siendo el Cristo preencarnado. Ahora, las eras se encontraban generalmente en lugares altos, ahí para que diera la brisa, para poder ver mejor el panorama desde ese lugar. ¿Y por qué razón? Aparte de la brisa, aparte de la observación, Dios tenía un plan. Esta historia, lo que vemos, tiene algo en el pasado, algo muy rico, pero también, no solamente un pasado, pero también un rico futuro, hasta hoy en estos días. Segundo de Crónicas, capítulo 3, nos dice que esa era, ¿sabe dónde estaba? En el monte Moriah. Y esto es lo interesante, que la primera historia que encontramos de este monte Moriah, bueno, está en la colina donde Isaac ofrece a su hijo Isaac. Y esto es lo interesante, que usted lee esa historia, es una prefigura de Cristo Jesús, porque el Padre lleva al Hijo y lo lleva hacia la colina, por decir así. ¿Y sabe quién llevaba la madera? El Hijo, ¿verdad? Isaac. ¿Quién llevó el madero? El Hijo, Cristo Jesús. Y van y suben y lo ponen sobre el altar, y pone Isaac sobre el altar para sacrificarlo, saca su cuchillo para sacrificar y detente. Pero ¿qué era el mensaje ahí? Era de Cristo Jesús, que él sí iba a morir sobre ese madero. Y es lo interesante, que cuando él iba a levantar el cuchillo para matar a su hijo, que no, detén tu mano, mira, ahí está un cordero, ofrécelo. Ese mismo cordero es una representación de Cristo Jesús. Pero si en esa colina, el monte Moriah, vemos que sí, Abraham ofreció a su hijo Isaac, un tipo de Cristo ahí en Génesis capítulo 22, pero también es la misma colina donde Salomón, vemos que hizo el templo también, y es la misma colina. ¿Sabe qué más pasó ahí? Aparte de Isaac, aparte del templo de Salomón, es también el lugar donde Cristo Jesús fue crucificado. ¿Y sabe qué?
Y es el mismo lugar donde en la gran tribulación se va a construir el templo. En ese mismo templo donde el anticristo va a hacer un pacto con Israel para decir, mira, voy a traerles paz. Y a la mitad lo va a quebrar ese pacto de 7 años. Pero fíjese, segundo de Samuel 24:19 dice, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y Arauna tiene un humilde y un corazón generoso. Y yo creo que hay muchas personas que se pueden identificar con Arauna. Y eso lo vemos en las iglesias. Hay mucha gente generosa, gente humilde, que desean siempre apoyar la obra de Dios. Y David, mira, aquí está lo que quieras, todo es tuyo. Y así como Arauna, hoy en estos días también hay muchos cristianos que son generosos para la obra de nuestro Dios, para el servicio y el reino de nuestro Dios. Pero tristemente algunos líderes han tomado ventaja de esas personas, como dicen, de sacarles el jugo, ¿no es así? Donde no quieren el bien de las ovejas, sino más bien quieren los bienes de las ovejas. ¿Sí entendió eso? Porque hay muchos líderes que no les interesa el bien de las ovejas, sino más bien los bienes de las ovejas. Y eso es lo triste, y es lo que está pasando. Usted sabe que la palabra dice en Pedro, en los últimos días harán mercadería de vosotros. Entonces yo creo que lo justo es que si la persona tiene un compromiso con Dios, pero hay otras personas que quieren sacar más de lo que es justo, y creo que no es correcto. Y si la noble oferta de Arauna, vemos aquí, hubiera sido aceptada, y esto es lo interesante, que gracias a Dios que David no lo recibió, porque entonces la peste no hubiera terminado. Pero si la noble oferta de Arauna hubiera sido aceptada, por ejemplo, vemos aquí, entonces el sacrificio no era de David, el sacrificio era de Arauna. Y muchas veces nosotros queremos dar un sacrificio, pero con sombrero ajeno, ¿no es así? Queremos dar esto cuando a lo mejor ese dinero pertenece en tal lugar. Pero mejor lo voy a dar para esto. No es correcto. Pero vemos aquí que ese sacrificio no hubiera sido satisfecho o no hubiera satisficido los requisitos para alejar la ira de Dios. No, David, el que pecaste fuiste tú. El que tiene que hacer el sacrificio eres tú, no Arauna. Y esto es lo interesante aquí. A David le costó esa era. No fue algo fácil. No fue algo sencillo. Y David sabía que no sería ni un regalo ni un sacrificio para Jehová si no le costaba nada, ¿no? Que tiene que costar. Y esa misma era, a lo que vemos, se iba a convertir en un altar, se iba a convertir en un templo o un lugar de sacrificio. Sobre todo, yo creo que él no buscó la manera más barata de agradar a Dios. Esta era le costó a David, y esa misma era, sí, iba a ser un altar, pero ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Somos ese altar donde podemos comunicarnos y hablar con nuestro Dios. ¿Y por qué somos ese templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros como cristianos. Tú recibes a Cristo, ¿qué hace Dios? Él envía el Espíritu Santo y te sella como una pertenencia de Él. Así que por esa razón somos templos del Espíritu Santo. Pero ahora con este encierro de domicilio, a lo mejor ya no vamos a ser templos del Espíritu Santo, sino que vamos a ser bodegas del Espíritu Santo. En vez de ser templos, somos bodegas. Bueno, algunos me hablando, como dicen, speak for yourself. Pero yo creo que Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, sin importar quién seas, sin importar qué es lo que hayas hecho. Y Dios quiere que desde el presidente y su gabinete y a cada ciudadano común y corriente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Aquí vemos a David también. Él quiere incluir a todos. Y así nosotros también. Y dice el versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no,
sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Hoy en día algunos cristianos que les cuesta mucho levantarse para poder ir a la casa de Dios, les cuesta mucho leer su Biblia, les cuesta mucho orar también, buscar esa comunión con Dios, ¿verdad? No quieren pagar nada, quieren todo en bandeja de plata. Pero vemos aquí, dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hoy en día el pueblo de Dios, yo creo que en parte no está ofreciendo sacrificios que le cuesten. Quieren lo fácil, lo sencillo. Y si alguien anda mal, pues entonces yo tampoco. ¿Por qué no mira a los buenos? Pues es lo más fácil, ¿verdad que sí? Que no cueste, sino que algunos viven una vida cristiana barata, una vida cristiana pasiva, una vida cristiana mediocre. Y quiero que escuche esto y tome nota de esto que yo le voy a decir. Aquel que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. De nada te sirve, como dice Santiago, que tengas esa religión si sigues de borracho y de maldiciento y haciendo eso, y de nada te sirve tu religión, no importa cuál sea. Y esto es lo interesante, aquel que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. Así que el valor se lo das tú. Así que no para ganarte la salvación, sino para demostrar tu salvación, demostrar tu amor a Dios. Esa es la manera en que lo hacemos, hacia Él, hacia el prójimo y hacia las personas. Y dice el 25, y edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó. Qué interesante. Una se arrepintió. Hizo un lugar donde él va y se postra, Señor, perdónanos y te ofrezco aún mi propia vida como sacrificio ante ti, Señor. Y dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es tu era? Esa era de Arauna, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Tu sacrificio, ¿cuál es tu altar al Señor? Ese es el lugar donde Dios va a recibir esas ofrendas de paz. En ese altar donde Dios va a escuchar las súplicas de la tierra, pero también las súplicas mías. Y es entonces que tal vez vaya a cesar esta plaga aquí en Estados Unidos. Y hoy en día, aunque usted no lo crea, hay mucho pueblo de rodillas. PIB La Joya está motivando todos los días a las 9 de la noche a estar orando, porque es lo que necesita el pueblo de Dios. Y mucho pueblo sí está orando, y es lo que me gusta que a veces ponen ahí, ya estoy más conectado con mi familia, ya me siento más tranquilo, ya estoy haciendo más tiempo para orar, más tiempo para leer la Biblia. Gloria a Dios, ¿ve usted que Dios no se equivoca? Es lo que también está provocando todo ello, volver a lo fundamental, Dios, la familia, los hijos, la comunión con Dios, sobre todo la iglesia de Dios. Y Dios usó esta peste como en los tiempos de David, y creo que Dios lo está usando. Esta peste también para captar la atención de los cristianos, captar la atención de nuestro estado y de nuestra nación y del mundo entero. Y como dijimos la semana pasada, para que reflexiones, en un corto tiempo, así como sucedió con las plagas de Egipto, Dios ha quitado en un sentido todo lo que adoramos, todo lo que queremos, todo lo que hacemos comúnmente todos los días. ¿Qué dijo Dios? ¿Quieres adorar la comida? Pues voy a cerrar los restaurantes, ya no puedes ir libremente. ¿Quieres adorar a los atletas? Cerraré los estadios. ¿Quieres adorar a los músicos? Voy a cerrar los centros cívicos. ¿Quieres adorar a los actores? Cerraré los teatros. ¿Quieres adorar el dinero? Voy a hacer hasta que la bolsa de valores en Nueva York colapse y el mundo entero también. ¿Quieres adorar al gobierno? Que esto viene. Haré un gobierno mundial. ¿Quieres adorar también o adorarte a ti mismo? Cerraré las iglesias. Tal vez el enfoque ya se estaba perdiendo. Y a lo mejor eso Dios ahora por esta razón lo está haciendo. Pero los lugares turísticos, los centros comerciales, las islas, las plazas de toros, las pistas de autos, los palenques, los hipódromos cerrados, las calles vacías, aún hasta las visitas no son bien recibidas. No sé si usted ha notado ello, y qué bueno. Las ceremonias, cumpleaños, bodas, quinceañeras, todo se ha pospuesto. Todo se ha movido de las fechas. Y nos hemos dado cuenta que la vida es muy frágil.
Creo que ya se dio cuenta de ello. Somos una vida muy frágil, muy sencilla. ¿Qué quiere decirnos Dios? Una, que nos volvamos a Él. También que valoremos más a la familia, que cuando todo esto se quite, seamos más fieles en la congregación para buscarle, como Él dijo, no dejando de congregarnos. También que escojamos lo que es más importante. También que evaluemos nuestras prioridades y también que veamos la vida de una perspectiva diferente, porque muchas veces, ¿qué es lo más importante? Primero es Dios, segundo, la familia y tercero, el trabajo. ¿Ve usted? Pero en vez de hacerlo de esta manera, ¿qué hacemos primero? Primero nos enfocamos en el trabajo, si sobra tiempo, se lo damos a la familia y aún si me sobra tiempo, se lo doy a Dios, lo hemos invertido. Y ahora vemos aquí que platicar sea mejor que el mensajear. También que al comer dejemos a un lado el celular. Tal vez lo que Dios quiere también, que orar sea más importante que jugar, que leer la Biblia sea más importante que Netflix, que amar sea más importante que el afán, que perdonar sea más importante que el odio y que servir sea lo más importante que recibir. A lo mejor Dios está cambiando nuestra perspectiva, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de ver la vida cristiana. ¿Qué es más importante? Dios, la familia y al final que venga lo demás. David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Los holocaustos eran para expiar el pecado y las ofrendas de paz eran para restaurar la comunión con Dios. Ahora nosotros ya no hacemos ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Cristo ya lo hizo por nosotros. Él ya hizo el sacrificio y en ese tiempo de David hubo 70,000 personas que no expiaron su pecado. Y es lo que vemos aquí, ni el de Israel, sino que ahora ese pecado puede ser expiado a través de la sangre de Cristo Jesús, que es el Cordero de nuestro Dios, y el Cordero es Jesucristo. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos aquí que el sacrificio ya fue ofrecido por nosotros, ya fue hecho por nosotros. Ahora, ¿cuál es el nuestro? Ahora, y no malinterprete esto, no para salvación, sino que ¿qué sacrificio voy a hacer para restablecer mi comunión con Dios? ¿Qué vas a hacer? Dice el Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice el versículo 25? Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Jehová oyó las súplicas de la tierra. Y esta misma historia, si usted se va a 1 de Crónicas, capítulo 21, dice, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Era una señal como, aprobado, estás perdonado, ya estás libre. Eso es lo bonito, como una aceptación de ese sacrificio de David, Dios lo consumió con fuego del cielo. Y sabe que ese fuego ya no puede volver a suceder, pero sabe que dice la palabra que ese fuego también está en el Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Y quiero terminar con esto. Ulysses S. Grant, ahí está en pantalla su foto. Tal vez usted sepa quién es él, pero es el presidente, si no me equivoco, número 18 de los Estados Unidos. Grant trabajó muy cerca o muy de cerca con Abraham Lincoln para guiar la Armada de la Unión a la victoria en la Guerra Civil. Y si conocemos un poco de su historia, esto es lo interesante de este personaje, era reconocido por sus fuertes convicciones espirituales, era un buen cristiano este presidente. Y un día cuando él fue de visita a París, o París como dicen, el presidente de la República de Francia lo invitó a asistir a una carrera de autos, pero esa carrera de autos se llevaba el día domingo, el día del Señor. Y aún sabiendo el presidente Grant, pues mira, me invita este hombre de mucha influencia, pero si negaba esa invitación de este presidente de Francia, sería considerado como un desaire, como, mira, me ignoró, me avergonzó en un sentido.
y a todo el pueblo de Francia. Pero sin embargo, de una forma muy humilde y muy política, declinó la invitación de Ulysses S. Grant, diciendo, y esto fue lo que él dijo: hacer algo así en domingo no está de acuerdo con la costumbre de mi país o con el espíritu de mi religión. Iré a la casa de Dios. Qué interesante es esto. ¿Cómo es que un hombre tan importante como Ulysses S. Grant pudo actuar de esa forma? La razón fundamental de esto es porque el general Grant tenía sus prioridades en orden. Tenía a Dios en su corazón. Tenía a Cristo, tenía a Dios como el Señor de su vida. Y la pregunta es, ¿tú lo tienes? ¿Él es el primer orden en tus prioridades, en tu vida? Tal vez de 1 al 10 de tus prioridades, antes de toda esta pandemia, a lo mejor Dios quedaba en el número 8, o el número 5, o el número 3. Pero tal vez ya con todo esto, a lo mejor tú ya le has subido al número 1. Y tal vez es lo que quiera Dios. Mira, estoy en el 10, el 9 y el 8. Quiero que lo subas al 1. Pero pastor, es muy difícil para mí. Lo tenía en el número 10. Bueno, bájalo al 9 como puedas. Pasa el tiempo. Ahora lee tu Biblia y vas a bajar al 8 y luego al 7, al 6, al 5. Celebra las pequeñas victorias. No te estreses tanto ni te apures tanto. Busca a Dios, tranquilo, está en paz. Dios va a entender. Por eso es Dios. Y dice en 2 de Crónicas también, ¿tienes tú ese altar? ¿Te volverás a Dios ahora? Dice en 2 de Crónicas 7:13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, ahí está la clave, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Así que en esta mañana te hago una pregunta. ¿Tienes tú ya ese altar y esa comunión con Dios? Si no, es un buen tiempo para que tú empieces. En esta mañana yo quiero invitarte para que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Y vamos a terminar con esta oración. En esta mañana, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te invito para que hagas esta oración conmigo. Y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entrego mi corazón a ti, Señor, para que tú lo moldees y lo cambies a tu imagen, Señor. Perdóname, límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo. Y por recibirte y por creer en ti, ahora eres no solo mi Salvador, sino también mi Padre. Gracias te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día. Que Dios les guarde y les esperamos hoy a las 5. Bendiciones.